Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Paren todo lo que están haciendo ahora mismo, porque lo que acaba de suceder en las redes sociales ha dejado al fandom mundial completamente paralizado y con el corazón en un puño. Si pensaban que hoy sería un día tranquilo en el universo de las celebridades turcas, estaban muy equivocados, porque nuestro querido, nuestro talentoso y siempre apasionado, Can Yaman ha decidido sacudir Instagram con una imagen que es, al mismo tiempo, preocupante y una prueba absoluta de su increíble dedicación. ¿Han visto la última historia que subió? Si no la han visto, prepárense, porque tenemos que hablar de ese rostro, de ese golpe y de la verdad detrás de las cámaras de su nuevo y misterioso proyecto. Hoy no venimos con rumores infundados, venimos con pruebas visuales, con declaraciones y con un incidente que ha dejado una marca, literalmente, en la cara de nuestro actor favorito. Hablemos claro, sabemos que Can Yaman no es un actor que se tome las cosas a la ligera. Cuando él se compromete con un personaje, se transforma, se entrega en cuerpo y alma, y parece que su nuevo rol, el enigmático Kaplan, no es la excepción. Este personaje, que promete ser una fuerza de la naturaleza, una historia que viene haciendo ruido, gumbur gumbur, como dirían en Turquía, ya nos está dando de qué hablar antes incluso de ver el primer tráiler. Pero esta vez, la noticia no es sobre su vestuario o sobre una locación exótica, sino sobre un accidente real, doloroso y muy visible que ocurrió en el set de rodaje de El laberinto de las mariposas. Sí, queridos amigos, el rodaje se ha puesto intenso, tanto que la ficción ha superado a la realidad y ha terminado con nuestro Can herido. Todo ocurrió durante la grabación de una escena de alto riesgo, una de esas secuencias de acción que tanto nos gustan y que sabemos que a Can le encanta realizar sin dobles siempre que puede. Estaba compartiendo escena con su compañero de reparto, el actor Leander Bibey. Imaginen la tensión del momento, las cámaras rodando, la adrenalina a 1000 por hora, y una coreografía de pelea que debía ser milimétrica. Se suponía que era un golpe falso, uno de esos trucos de cámara donde el puño pasa cerca pero nunca toca la piel. Sin embargo, en el fragor de la batalla interpretativa, algo salió mal. La mano de Leander se escapó, el cálculo falló por milímetros o quizás la intensidad del momento fue demasiada, y el resultado fue un impacto directo, seco y contundente justo entre las cejas de Can Yaman. ¡Ay! Solo de pensarlo me duele a mí. No estamos hablando de un rasguño pequeño. La foto que Can compartió en sus historias de Instagram no deja lugar a dudas. Se ve la zona del entrecejo hinchada, con ese tono rojizo y morado que indica que el golpe fue serio, de esos que te hacen ver las estrellas en pleno día. Pero aquí es donde entra la magia de la personalidad de Can Yaman y la razón por la que lo admiramos tanto. Cualquier otro actor habría hecho un drama, habría pedido detener el rodaje por días o se habría quejado amargamente. ¿Qué hizo Can? Tomó su teléfono, se sacó una foto mostrando las heridas de guerra y la subió con una actitud que dice a gritos: esto es parte del trabajo. Su mensaje fue claro, restándole importancia al dolor y mostrando que, para él, el arte requiere sacrificio. Es esa disciplina férrea, esa capacidad de decir Olur böyle şeyler, o sea, estas cosas pasan, lo que lo diferencia del resto. Por supuesto, no podemos dejar de lado a Leander Bibey. Imaginen cómo se debe haber sentido al golpear accidentalmente al protagonista, a la estrella del show. Pero la camaradería en el set parece ser excelente, porque Leander no tardó en disculparse públicamente, mostrando que no hay rencores y que todo fue un desafortunado accidente laboral. Esta interacción, lejos de crear un escándalo de enemistad, ha servido para mostrarnos la buena vibra y la confianza que existe entre los actores. Se nota que son un equipo, y en los equipos de acción, a veces uno recibe un golpe por el bien de la toma final. Incluso me atrevería a decir que este incidente, aunque doloroso, ha servido para aumentar el hype, la expectativa por ver esa escena en pantalla. Ahora, cuando veamos El laberinto de las mariposas y aparezca esa pelea, sabremos que la intensidad que vemos en sus ojos es real, que el sudor y el esfuerzo no son maquillaje.
Es fascinante ver cómo Can Yaman sigue construyendo a Kaplan. Cada foto, cada pequeña filtración, nos dice que estamos ante algo grande. Kaplan no es un galán de comedia romántica. Es un guerrero, un tipo duro, alguien que vive al límite, y parece que Can está viviendo al límite con él. Esta foto del accidente es, paradójicamente, una de las mejores promociones que podría haber hecho. Nos dice: estoy aquí, estoy luchando, estoy sangrando por este papel para darles lo mejor de mí. Y nosotros, como espectadores, no podemos hacer más que aplaudir esa pasión desmedida. La hinchazón bajará, el moretón desaparecerá con los días, pero el respeto que se gana al mostrar esa vulnerabilidad y esa fortaleza al mismo tiempo, eso se queda para siempre. Ahora bien, no podemos negar que nos preocupamos. Ver a nuestro rey turco, con la cara marcada, nos genera ese instinto de protección. Las redes sociales se han inundado de mensajes de recupérate pronto, cuídate mucho y miles de buenos deseos para que el dolor pase rápido. Es increíble la conexión que tiene con su audiencia. Un simple golpe en el set se convierte en un tema de conversación mundial porque realmente nos importa su bienestar. Pero también nos deja pensando en la dureza de su profesión. A veces olvidamos que detrás del glamour, de las alfombras rojas y de las fotos perfectas, hay horas de entrenamiento físico, hay riesgos reales y hay momentos de dolor físico genuino. Can Yaman no es solo una cara bonita, es un trabajador incansable que no teme ensuciarse las manos ni recibir un puñetazo si eso significa que la escena quedará perfecta. Así que familia, aunque nos duela verlo herido, tomemos esto como una señal de que lo que viene será espectacular. Kaplan llega con fuerza, llega rompiendo barreras y, literalmente, rompiendo caras. Esperamos que Leander afine un poco más la puntería para la próxima, por el bien del rostro de Can. Pero bromas aparte, le enviamos todas las mejores vibras a Can para que esa inflamación baje pronto y pueda seguir regalándonos su talento sin más contratiempos. Estaremos muy atentos a sus próximas historias, vigilando cómo evoluciona ese golpe y esperando más detalles de este rodaje que ya nos tiene a todos al borde del asiento. Y recordad que esto es solo el comienzo de una aventura que promete ser bestial. Kaplan va a marcar un antes y un después, y aquí estaremos al pie del cañón para contároslo todo con pelos y señales. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Creéis que Leander se pasó de rosca o son gajes del oficio? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, que os leo a todos y quiero saber qué se cuece en el fandom. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.